Una vez tengo mis bocetos, lo primero que hago es ir a Unsplash y buscar una modelo para poder aplicarle esos diseños en mi tablet. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar esa foto, y lo único que tienes que tener en cuenta es que estas fotografías tienen mucha resolución, por lo tanto cuando lo vayas a meter a Procreate, las capas que te permite usar van a ser menores, así que yo te recomiendo que hagas una captura de pantalla de esa foto y la utilices para que la resolución sea menor y puedas trabajar con más capas y más resolución en lo que son tus filtros. Y ahora vamos a abrir nuestro archivo de Procreate, y yo me suelo poner el boceto por un lado y luego una foto de referencia para coger los colores. Si no tienes el mood board hecho, esto es una buena herramienta. Simplemente tienes que coger los colores de una foto que te guste y que en la que esté inspirada tu filtro, e ir con la herramienta gotero que ya te comentaba anteriormente, creando tu paleta. En Procreate en concreto se puede crear de esta manera que estás viendo. Simplemente renombras tu paleta y vas añadiendo los colores con esta herramienta. Una vez hecha la paleta de color, quiero que te fijes en cómo está administrada la sección de capas. Por un lado hemos creado una capa para el mechón, otra para la oreja derecha, otra para la oreja izquierda, otra para la nariz, los ojos, etc. Sin embargo, estoy borrando algunas porque en la aplicación de los filtros tenemos que entender que los elementos de la cara van por un lado, es decir, se diseñan de una manera, y los elementos que están fuera de la cara, como por ejemplo las orejas, los corazones e incluso el mechón, se diseñarían aparte. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra modelo para diseñar esas cosas que están por fuera de la cara, es decir, que no van a ir aplicadas a través de una malla que utiliza Facebook en la cara, y esos otros elementos los diseñaremos después con una plantilla. Lo que estoy haciendo ahora es ver las texturas que voy a utilizar. En este caso en Procreate tenemos diversos pinceles que podemos usar para crear texturas diferentes. Bueno, en este caso yo estoy pintando el mechón de Stitch con un pincel plano. Si queréis que os deje el tema de los pinceles por si usáis Procreate por aquí, compartíroslo, decídmelo por comentarios, porque tengo una página que os lo he puesto por Slack, pero tengo una página donde conseguir pinceles gratis, entonces si lo usáis pues ya os lo dejo por aquí. Y la verdad que este pincel se lo descubrí a un artista que me gusta mucho y que sigo desde hace poco, pero que crea sus pinceles, y con este es con el que hace pelo. Entonces no tengo muy bien cogida la técnica que tiene él, pero sí es verdad que me gustó para hacer el mechón de Stitch. Y luego bueno, fui probando con otros pinceles, pero no me gustaba la textura, y luego hasta incluso difuminé con esta herramienta que es la del dedo. Es como si difumináramos con el dedo sobre cualquier pintura. Me gusta mucho utilizarla para difuminados. Y nada, luego fui retocando poco a poco con otras herramientas, incluso utilizando el borrador. Y quiero enseñaros algunas herramientas de Procreate que os pueden gustar, como es la de bloquear alfa, que sirve sobre todo para pintar encima de una capa y no saliros del borde. Así que si vais a sombrear, os recomiendo mucho esta herramienta para que no os pintéis por fuera, básicamente. Y una vez hagamos el mechón, yo en este caso voy a hacer las orejas. Un consejo que os quiero dar es que si vais a pintar, al menos en Procreate, haced las cosas lo más grande posible, porque si luego tenéis que recolocar, como en mi caso sucedió, las orejas, y la tenéis que hacer más grande la figura, se os va a difuminar y tendréis que repetirlo, aunque sea pintarlo encima. Y a mí me pasó, hice las orejas muy pequeñas y luego las amplié y me quedaron difuminadas, como veréis ahora a continuación. Pero eso, hacerlas más grandes, y si ya las reducís, pues no se os va a notar tanto que se difumina y es mucho más fácil. Voy a poneros una cámara rápida para que lo veáis mejor. Bueno, y aquí estoy utilizando esta herramienta para pintar de una sola vez las orejas, que es muy útil, y luego en bloquear alfa voy haciendo esas sombras que os comentaba. Yo no me considero una verdadera experta en pintar en el método digital, pero os puedo dar algunos truquitos básicos, y además soy consciente de que este dibujo pues no está muy currado, va a ser un filtro gracioso, resultón, pero no es para nada ni lo mejor que puedo hacer, ni seguro lo mejor que podréis hacer vosotros. Pero como os digo, os quería mostrar diversos niveles para que vayáis probando, y este filtro
os lo he hecho para que vayáis progresando en esos niveles. Sencillamente el más que me voy a currar es el de la sirena, porque creo que es el más así complejo y el que tiene más elementos y es el que vamos a ver al final. Así que bueno, iros fijando más o menos el proceso. Ya tenemos lo que es la parte de las orejas y el mechón, que es lo que os decía que va por fuera de la cabeza. Y ahora yo tuve un problema, como estáis viendo aquí, y es que no lo hice por capas, y esto, pues como digo, está mal. Entonces hay que separar esas capas. En este caso yo dupliqué las capas en 3 y ahora lo que voy a hacer es recortar y quitar lo que no quiero para poderlos separar y tener pues una oreja por un lado, el mechón por el otro y otra oreja por el otro. Y aquí ya estarían las capas separadas. Ahora lo que estoy haciendo es reajustar los tamaños, pero como os digo, si disminuís del tamaño no pasa nada. Sin embargo, las orejas, si las hacéis mucho más pequeñas, se va a ver, mira, ahí los estoy agrandando, pues se va a ver que se difumina un poco, y de hecho luego tuve que repasarlas. Y el último paso, como os digo, es exportar capa por capa de manera individual para importarlas en nuestro otro archivo, donde usaremos nuestra plantilla, y solo lo vamos a utilizar realmente estos archivos en la otra plantilla para ver cómo queda el conjunto del filtro. Pero realmente a la hora de exportar ya veremos que tendremos que introducirlo en Photoshop y en el programa de manera separada. Pero bueno, no os preocupéis, lo importante es tener preparaditos todos los archivos y ya luego nos ponemos con el funcionamiento, cómo lo incrustamos y demás.